El profesor Ludwig Deutner, de la Universidad de Würzburgo, dice: a finales de la década de los 60 se tuvieron los primeros rasgos a través de observaciones astronómicas de que el Sol parecía acercarse y alejarse de nosotros. Estas observaciones fueron cada vez más precisas hasta que se ha podido verificar a ciencia cierta que la superficie del Sol se aleja y se acerca en periodos precisos de unos 5 minutos en cada secuencia. Este movimiento es de unos 300 metros por segundo. He podido demostrar que las vibraciones solares se deben a ondas acústicas que giran como un gigantesco cuerpo de resonancia, y a raíz de estas verificaciones nació la vertiente científica de sismología solar. Comprobaciones más detalladas han establecido que en el mismo intervalo de 5 minutos se efectúa una reacción muy asombrosa. Esta es que se produce la conjunción de al menos unos 100 millones de ondas acústicas diferentes entre todas ellas. Estas melodías solares no son perceptibles por el oído humano, pero sí son capaces de establecer mediciones los detectores instalados en satélites de observación solar. Se desarrollaron entonces precisos instrumentos de audición en profundidad, precisamente para sondear mayores cotas internas solares. En 1976, instrumentos soviéticos a cargo de reputados científicos rusos dejaron asombrados a toda la comunidad científica mundial al descubrir, con sus mediciones en profundidad, que el Sol realmente late como un músculo cardíaco. Se dilata y se contrae cada 2 horas y 40 minutos en un volumen de 3 kilómetros en cada latido. Los americanos y otros investigadores dudaron de estas mediciones, y en el año 1979 un equipo científico francés verificó que eran auténticas y ciertas las observaciones solares rusas y que aludían directamente al latido solar. Ante estas declaraciones, lo cierto es que el Sol, que todos los días nos alumbra, toma un aspecto y naturaleza más diferente de lo que habitualmente alimentábamos en nuestro mayor o menor saber científico. Los últimos descubrimientos dirigidos hacia el Sol han confirmado lo siguiente. Existen pulsaciones radiales por las cuales el Sol aumenta y disminuye periódicamente su radio en cantidades infinitesimales solares, cerca de unos 80 kilómetros, y además otras pulsaciones de carácter no radial. Estas pulsaciones no radiales significan que no se realizan en el sentido del radio solar, pero que al ser observadas resultan como alejamientos y acercamientos de diferentes partes de la superficie solar. Estas están perfectamente sincronizadas. Sus áreas son equivalentes y alternan los movimientos de acercamientos y alejamientos. O sea, cuando una de estas áreas decrece, la siguiente y anterior aumenta, y viceversa. Sabemos que el Sol vibra, pero no estamos seguros de por qué lo hace. Estas oscilaciones profundas han sido captadas por el SOHO. Forman una especie de imagen sonora del interior del Sol y nos revelan cómo cambia de forma. El SOHO, que es un proyecto conjunto entre norteamericanos y europeos,
nos revela cada vez más qué es lo que palpita bajo este agitado exterior. No solo el aspecto más macrocósmico provoca controversias científicas, también el microcósmico desconcierta, tal vez con mayor poder, a los tribunales de la ciencia moderna. De hecho, se han percatado, o deberían de haberlo hecho ya, que un mismo elemento puede tener numerosísimos estados energéticos atómicos, aun conservando su integridad estructural, o lo que es lo mismo, sin modificar su estructura original. ¿Cómo puede suceder esto? Parece ser que la investigación ha dado con ciertos cambios energéticos diferenciales atómicos que todavía no puede dominar ni explicarse en muchos casos. Esto nos da pie para entrar ya en las controversias científicas respecto a partículas y micropartículas. El hidrógeno neutro. Para poder detectarlo, se deben de utilizar instrumentos dotados de ondas de radio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es delatado por lo que se ha definido como transición spin, esto es, cuando el electrón que orbita al protón cambia su sentido de rotación. También las partículas tienen un código y una personalidad propia y común, todavía sin investigar y aún haciéndolo sin descifrar. En un átomo de hidrógeno, la rotación de sus dos componentes es idéntica. Cuando el electrón cambia el sentido de su movimiento de rotación alrededor de su eje electrónico, se convierte en spin. Y ese cambio energético permite su localización a través de la banda de ondas de radio, por una característica y propia carga de emisión energética. Unas de las interrogantes más importantes en este abstruso proceso son: ¿cómo es posible que la traslación del electrón en torno al protón no se vea modificada cuando cambia su sentido de rotación? ¿Qué energía es capaz de promover tal cambio de rotación en el eje del electrón? El descubridor de esta transición hiperfina del estado fundamental del hidrógeno neutro fue Van der Waals, en el año 1945. Desde entonces, los estudios de estas variaciones de rotación en los electrones atómicos se han intensificado, pero no se han logrado avances significativos. En el caso del hidrógeno, se sabe que cada vez que el electrón de un átomo de hidrógeno pasa de un nivel a otro de energía, se produce la emisión o la absorción de un fotón de energía igual a la diferencia energética entre los dos niveles.